Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo gigante y bienvenidos a la familia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que su copyright que les encantan, desde chismes de celebridades hasta análisis profundos de las tendencias actuales. Y hablando de tendencias, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha incendiado las redes sociales y ha generado ese debates que una final de la Champions. Lo adivinaron, vamos a hablar de Burak y Neslihan. ¿Amor real o una elaborada estrategia de marketing? La verdad impactante, como dice el título del vídeo. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada publicación superíndice 3N en Instagram, cada entrevista, cada rumor y cada evidencia que podamos encontrar para desentrañar más menos a este misterio. ¿Están listos? Porque yo su. Antes de que empecemos, quiero aclarar algo. Este vídeo no pretende difamar a nadie ni hacer acusaciones sin fundamento. Mi objetivo es analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva objetiva, presentando diferentes puntos de vista y dejando que ustedes, los espectadores, saquen sus propias conclusiones. Recuerden que todo lo que diga aquí es basado en información superíndice 3N pública y en mi propia interpretación superíndice 3N de los hechos. Bien, ahora vamos al meollo del asunto. La relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan ha sido objeto de escrutinio desde el momento en que se hizo pública. Son dos figuras públicas muy conocidas, ambos con una gran base de fans y una presencia importante en el mundo del entretenimiento. Burak, el galudene de telenovelas turcas, conocido por su carisma y su atractivo físico. Neslihan, la actriz con talento, admirada por su belleza y su profesionalismo. Juntos forman una pareja que, al menos en apariencia, parece sacada de un cuento de hadas. Pero, ¿es oro todo lo que reluce? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Desde el principio hubo algo que no terminaba de encajar. Sus muestras públicas de afecto parecían a veces demasiado forzadas, demasiado perfectas. Sus publicaciones en redes sociales, cuidadosamente editadas y con mensajes que parecían escritos por un equipo de marketing. Las apariciones en eventos, siempre impecables, siempre sonrientes, siempre posando para la foto perfecta. Todo esto en conjunto generó superíndice 3 sospechas. Por un lado, tenemos a los que creen fervientemente en su amor. Los que defienden que su relación superíndice 3N es autocopyrightica, que se aman de verdad y que simplemente están disfrutando de su felicidad. Argumentan que al ser figuras públicas, es normal que cuiden su imagen y que traten de proyectar una imagen positiva de su relación superíndice 3N. Dicen que las críticas son injustas y que se basan en la envidia y en el deseo de verlos fracasar. Por otro lado, tenemos a los copyrighticos. Los que creen que su relación superíndice 3N es una farsa, una elaborada estrategia de marketing para aumentar su popularidad y generar ingresos. Argumentan que las muestras de afecto son exageradas y poco creíbles, que las publicaciones en redes sociales son demasiado perfectas y que las apariciones en eventos están cuidadosamente planificadas. Dicen que todo es froamente calculado y que no hay amor genuino de de todo el espectáculo. Analicemos algunas de las evidencias que se han presentado a favor y en contra de su relación superíndice 3N. Empecemos por las publicaciones en redes sociales. Si analizamos sus cuentas de Instagram, por ejemplo, podemos ver que la mayoría de sus publicaciones juntos son fotos y vídeos cuidadosamente editados, con filtros y retoques que los hacen ver a UNMUS perfectos. Los mensajes que acompañan más o menos a estas publicaciones son siempre positivos y llenos de amor, pero a veces suenan un poco repetitivos y predecibles. Algunos expertos en redes sociales han sido más o menos alado que sus publicaciones siguen un patrón superíndice 3N muy similar al de otras parejas de celebridades que han sido acusadas de fingir sus relaciones. Dicen que hay una falta de espontaneidad y autenticidad en sus publicaciones, y que esto sugiere que están siendo dirigidas por un equipo de marketing. Un ejemplo claro de esto es la utilización superíndice 3N constante de hashtags relacionados con sus carreras profesionales en las publicaciones románticas, como #Burak actor, #Neslihan actriz, #nueva telenovela. Esto levanta sospechas de que el verdadero objetivo es promocionar su trabajo y no celebrar su amor. Sin embargo, profundizando en el análisis de las redes sociales,
también copyright N encontramos momentos que podrán interpretarse como genuinos. Por ejemplo, hace unas semanas, Neslian publicó superíndice 3 una foto de Burak, dormido en el sofu, después copyright S de un largo dúo de rodaje. La foto no estaba retocada y el mensaje era sencillo, mi chico trabajador. Algunos fans lo interpretaron como un aseo más menos al de cercanía y amor real, un momento espontáneo que escapó superíndice 3 al control del equipo de marketing. Pero, ¿es suficiente un momento ASU para desmentir la teoría del marketing? La verdad es que es difícil de decir. Por otro lado, sus defensores argumentan que es normal que cuiden sus publicaciones en redes sociales, ya que son figuras públicas y tienen que mantener una imagen positiva. Dicen que no hay nada de malo en editar las fotos y escribir mensajes bonitos, y que esto no significa necesariamente que su relación superíndice 3N sea falsa. Además, aún más menos aden en la cultura turca, las relaciones públicas suelen ser muy formales y cuidadas, por lo que a nosotros nos puede parecer forzado, para ellos puede ser simplemente la norma. Ahora hablemos de sus apariciones en eventos. Siempre se les ve juntos, siempre impecables, siempre sonrientes. Posan para las fotos, se dan la mano, se abrazan, se susurran al oído. Todo parece perfecto. Pero, ¿es real? Algunos testigos que han estado presentes en estos eventos han dicho que, fuera de CU Maras, su comportamiento es diferente. Dicen que no se hablan mucho, que no se miran a los ojos y que parecen distantes el uno del otro. Esto alimenta a los rumores que circulan sobre la supuesta tensión superíndice 3N entre ellos y la frialdad que se respira en el ambiente. Incluso algunos insiders afirman que tienen prohibido hablar entre ellos en el set de grabación superíndice 3N, a menos que sea estrictamente necesario para el trabajo. Otros, en cambio, aseguran que su comportamiento es el mismo dentro y fuera de CU Maras, y que se ven felices y enamorados. ¿Recuerdan un evento Venu Copyright Fico reciente donde Burak y Neslian pasaron toda la noche riendo y bailando juntos? Un testigo afirma haber visto a Burak apartar el cabello de la cara de Neslian con ternura y susurrarle algo al oído, lo que provocó superíndice 3 una sonrisa en la actriz. Estos momentos contradicen las teorías de la distancia y la frialdad, sembrando a UN Mood la duda. Las entrevistas que han concedido también Copyright N han sido objeto de análisis. En general, sus respuestas son bastante copyright ricas y poco reveladoras. Evitan hablar de temas personales y se centran en hablar de sus proyectos profesionales y de su relación superíndice 3N de una manera muy superficial. Es como si estuvieran siguiendo un guión superíndice 3N preestablecido, evitando cualquier pregunta que pueda comprometer la imagen perfecta que quieren proyectar. Algunos periodistas han intentado indagar en su relación superíndice 3N, pero siempre se han encontrado con respuestas evasivas y poco concretas. Esto ha alimentado a UN las sospechas sobre la autenticidad de su amor. Una periodista de una revista de renombre intentó superíndice 3 preguntarle a Neslian sobre los desafíos de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público, pero la actriz respondió superíndice 3 con una sonrisa forzada. Nosotros simplemente nos enfocamos en nuestro amor y en apoyarnos mutuamente en nuestras carreras. Una respuesta vaga que no revela superíndice 3 nada sobre sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, también Copyright N hay que tener en cuenta que son personas muy reservadas y que no les gusta hablar de su vida privada en público. Esto no significa necesariamente que su relación superíndice 3N sea falsa, sino simplemente que prefieren mantener su intimidad. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, es comprensible que quieran proteger su relación superíndice 3N de la voracidad de los medios. Quizás simplemente no se sienten CU superíndice 3 modos compartiendo detalles íntimos con el mundo. Otro factor a considerar es el impacto que su relación superíndice 3N ha tenido en sus carreras profesionales. Desde que se hicieron públicos, ambos han experimentado un aumento significativo en su popularidad y en sus ingresos. Han conseguido nuevos contratos publicitarios, han protagonizado portadas de revistas y han sido invitados a participar en programas de televisión superíndice 3N. La combinación superíndice 3N de sus genes ha resultado ser una FU superíndice 3 mula de U con diéresis copyright cito para las marcas que buscan llegar a un público amplio y diverso. Algunos creen que este es el principal motivo por el que han mantenido su relación superíndice 3N, aunque no sea real. Dicen que les conviene con un superíndice 3 micamente y que N dispuestos a fingir un romance con tal de seguir cosechando U con diéresis copyright citos.
Esta teoría se refuerza con el rumor de que ambos tienen cláusulas en sus contratos que les obligan a mantener una imagen de pareja estable y feliz. Si esto fuera cierto, estaríamos ante un caso flagrante de manipulación superíndice 3N y engaño al público. Otros, en cambio, argumentan que su condiéresis copyright sito profesional es independiente de su relación superíndice 3N y que se debe a su talento y a su trabajo duro. Dicen que su relación superíndice 3N es simplemente una coincidencia feliz y que no tiene nada que ver con su condiéresis copyright sito. Su talento individual ya era reconocido antes de que comenzaran su relación superíndice 3N y, aunque el noviazgo les ha dado un impulso medio tico, no se puede negar que su carrera se basa en su habilidad actoral. Pero, ¿y si la verdad se encuentra en un punto intermedio? ¿Y si su relación superíndice 3N comenzó superíndice 3 como una estrategia de marketing, pero con el tiempo se ha convertido en algo muy ese? ¿Y si hay una mezcla de amor real y marketing inteligente? Esta es una teoría que muchos fans consideran plausible. Quizás al principio su relación superíndice 3N fue un acuerdo para impulsar sus carreras, pero a medida que pasaron tiempo juntos, surgió superíndice 3 una conexión superíndice 3N genuina. En este caso estaríamos ante una relación superíndice 3N híbrida, donde el marketing y el amor se entrelazan de manera compleja. Para tratar de entender mejor esta posible combinación superíndice 3N, me puse en contacto con una experta en relaciones públicas, la doctora Ayse Demir, quien ha trabajado con varias celebridades turcas. La doctora Demir me explicó superíndice 3 que es común que las celebridades utilicen sus relaciones personales para impulsar su carrera, pero que esto no significa necesariamente que no haya amor verdadero de por medio. En el mundo del espectáculo todo se mide en tu copyright menos de imagen y rentabilidad, me dijo la doctora Demir. Una relación superíndice 3N entre dos celebridades puede ser un activo muy valioso, pero también copyright N puede ser una fuente de estru copyright S y presión superíndice 3N. La doctora Demir aún más menos adiu superíndice 3 que en el caso de Burak y Neslihan, es posible que ambos hayan visto la oportunidad de beneficiarse mutuamente de su relación superíndice 3N, pero que esto no excluye la posibilidad de que exista un sentimiento real entre ellos. Es como un matrimonio de conveniencia que se convierte en amor, explicó superíndice 3 la doctora Demir. Al principio puede haber un interu copyright S con un superíndice 3 mico o de imagen, pero con el tiempo puede surgir un vínculo emocional fuerte. En definitiva, la verdad sobre la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan es un misterio que solo ellos conocen. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones basándonos en la información superíndice 3N que tenemos disponible. Y esa información superíndice 3N, como hemos visto, es contradictoria y ambigua. Hemos analizado las publicaciones en redes sociales, las apariciones en eventos, las entrevistas y el impacto que su relación superíndice 3N ha tenido en sus carreras profesionales. Hemos presentado diferentes puntos de vista y hemos intentado analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva objetiva. Pero al final, la verdad sigue siendo esquiva. Al final, la decisión superíndice 3N de creer o no en su amor es de cada uno. Algunos seguirán creyendo que su relación superíndice 3N es autocopyrightica y que se aman de verdad. Otros seguirán pensando que es una farsa y que todo es fríamente calculado. Lo importante es que cada uno tenga su propia opinión superíndice 3N y que la respete. Y recuerden, no siempre todo es lo que parece. A veces la verdad es muy complicada de lo que imaginamos. Y a veces la verdad se encuentra en un terreno intermedio, en una mezcla de realidad y ficción superíndice 3N, de amor y marketing. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Gracias por quedarse hasta el final. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el amor entre Burak y Neslihan es real o creen que es una manipulación superíndice 3N? ¿O tal vez creen que hay un poco de ambos? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y sean respetuosos con los demás, incluso si no estuvieran de acuerdo con su opinión superíndice 3N. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que ven en internet. Ciao.